Hola, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos Leonora y yo, que soy Alejandra, y lo hacemos junto con Sonoro, pero sobre todo lo hacemos gracias a los Patreons, que son personas que cada mes nos apoyan económicamente. Si quieren saber cómo hacerse Patreons para tener además muchos beneficios, visiten patreon.com/Mandarax. Hoy toca viaje al pasado porque vamos a hablar de los experimentos de ciencia que hacíamos en la escuela o que veíamos en películas gringas y en videos de YouTube que otra gente hacía en la escuela y nosotros quizá no. Les vamos a explicar la ciencia detrás de estos, cómo los pueden hacer, aunque van a tener que googlear para hacerlos. Y pues sí, como, ¿por qué está chido saber todo esto? Vamos a empezar con uno que yo creo que sí todo el mundo hicimos, que es el frijol en el frasquito de Gerber. Vamos a explicar qué es la germinación, que es de lo que va el experimento, pero también vamos a entrar un poquito más a profundidad en los temas que rodean la germinación de las plantas, que son súper interesantes. Ese va a ser el más largo, porque luego entonces nos vamos a ir a uno que yo siempre quise hacer, tal Y vez vas a ahora hacer. haga, Ujú. que es la pasta de dientes de elefante, que también a veces se usa como volcán, que es como que echan cosas y ¡puf! Sale así una espuma Ujú. sin fin. Y vamos a hablar de los peligros que presenta uno de los componentes de ese experimento en nuestra vida normal, que probablemente usted no vio venir. Luego vamos a contarles del helado en bolsa, que básicamente es hacer helado en 10 minutos. Sí, eso es posible. Y aquí vamos a poner un freno en todos nuestros experimentos porque vamos a hacer una segunda parte. Así que por lo pronto los invitamos a escuchar este episodio y estar pendientes de lo que vendrá la semana que entra y a irse comunicando con nosotras en el Inter a través de nuestras redes sociales, que tenemos tres. En Twitter estamos como @mandarax, en Instagram como @lesmandarax y en Facebook como facebook.com/mandarax. Te explica todo. Y empezamos. Todo mundo hicimos experimentos escolares ridículos, otros no tan ridículos, algunos hicimos más, otros menos. Siento que yo muy pocos, Yo también. pero creo que sobre todo la mayoría de las personas no tuvimos la fortuna de una maestra o maestro que nos lo explicara chido. Nada, hacías el experimento, crecía o no el frijolito en cuestión, y ahí quedaba. O sea, era como de, y así es la magia de la naturaleza. Siento que esa era como Exacto. la conclusión y era como punto ya. Esa fue toda la reflexión de las semanas de cuidado de ese brote. Era como un jueguito, como entre reto y jueguito y ya, y era como, y esto pasa porque ciencia, fin. Ahora, piensa que solamente creo se ha puesto peor con el paso de los años. ¿Te acuerdas cuando estábamos escribiendo nuestro libro de texto para Sí, secundaria? Que tuvimos que ujú, revisar los libros de texto gratuitos de primaria para ver sí. qué es lo que traían de bagaje los alumnos y a quiénes les teníamos que hablar y cómo. ¿Y te acuerdas del experimento del Big Bang? Que era Ah, la que era única como reventar un explicación. globo. Era reventar Güey, un pero globo que además, dentro tenía confeti. exacto. Y esa era la única explicación sobre el origen del universo. Era como, y entonces el universo se originó gracias a un proceso que conocemos del Big Bang. Haz este experimento. Y era, llena un globo con confeti, inflalo, amárralo y con un alfiler truena el globo. Eso es Pero además, exactamente lo que pasó. ¿qué Y más? así se originó el universo. Y ya, güey, era la Es única súper, es explicación. súper, es súper mala analogía del Big Bang, además. O sea, Pero además está en el vacío. O sea, es como de, me sí, imagino como las Bendis sí. tronando esos globos y diciendo, bueno, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Entonces, este Sí. show, este programa, lo hicimos sobre experimentos escolares muy típicos que se hacen en las escuelitas, con una explicación ya para personas adultas, porque sabemos que tienen bendis. Sabemos que tienen bendis. Muchos de ustedes, porque nos escriben, porque están en la edad, y sabemos que van a hacer estos experimentos. Tal vez algunos solo van a hacer el del frijol en el frasquito de Gerber, los Clásico. menos afortunados como yo, creo que solo hice ese de los que vamos a hablar, pero si son personas, sus bendis más afortunadas, van a hacer otros más y aquí les vamos a explicar qué les pueden decir ustedes a sus bendis o hacer incluso en casa para que sientan más de la science. Hay algunos que son fáciles de hacer. O sea, relativamente simples los ingredientes, la explicación nada compleja y lo van a disfrutar. Hay algunos que sí no son, no son recomendados porque su casa se va a convertir en un chiquero y entonces es mejor quizá no hacerlos. Pero no Según se yo, todos preocupen. son.
son así, son que se pueden hacer en casa. Y esperen, y otro disclaimer, si no tienen Sí, bendis, igual está padre, pues, sí. porque los hicieron o los pueden hacer, Y el último con o disclaimer, sin no, chiquillada. no vamos a hablar del Big Bang y el globo, No, porque no, no. porque ese no es un experimento pertinente. No, güey, eso fue una cosa perezosa de la persona que redactó ese libro y no merece ni siquiera un segundo más de nuestra atención. Era solo un ejemplo de cómo está mal de repente, cómo se usan experimentos sin dar explicaciones después y este que ni tenía sentido además. En Entonces, a ver, fin, vamos a comenzar con el que sí creo que todo mundo, o casi todo mundo hicimos. Tal vez hasta varias veces, porque es como que las maestras y maestros no se sabían otro, que es el frijolito con su algodoncito húmedo en un frasquito de Gerber, que además tenía que ser de Gerber. No podía ser de otra cosa. güey, yo lo hice en frasquito de Gerber, ciertamente. Sí, Siempre era sí, de sí, Gerber. sí. Y entonces yo me acuerdo como ir al súper y comprar Gerbers y tener que comerte el Gerber porque la tarea era llevar el frasquito de Gerber. Sí. ¿De qué era tu Gerber? Creo que me gustaban de durazno. A mí también. Ujú. Era, no sé, en mi mente Sí. como adulta me confundo entre durazno y chabacano, pero era ese, Ah, que era era bien ese. Sí, acidito. sí, Ajá, sí. sí, el Ujú. Y mismo sabor, texturita. ¿eh? Ujú. Sí, Y le tenías que quitar la etiqueta y lavarlo sí, bien para que no sí, quedara el sí. pegamento. Sí, Que eso sí, obviamente lo hacía tu mamá. obvio. Y que en esa misma época el frasquito de Gerber también tenía otra función, que no sé si te tocó a ti, pero era el de llevar muestras al laboratorio. No, no, pero Porque no wow. vendían, Ay, es no, que no wow. vendían. No vendían los frascos en las farmacias como esterilizados para eso. Ajá. Entonces ese era lo que, pues el frasco de Gerber, güey, era lo que había. Otros tiempos. Ujú. Pero bueno, el experimento de la germinación del frijolito consiste en poner un frijol con algodoncito húmedo dentro de, muy importante, un frasco de Gerber, Muy. hacerle Sí, unos hoyitos en la tapa al frasco de sí. Gerber, taparlo y mantener húmedo el algodoncito con el frijolito pegado al algodoncito cerca de una ventana hasta que ¡fiu! Magia de la germinación. Sabes que yo me da mucha pena confesar esto, pero a mí no me salió mi experimento del No. frijolito bien, porque como jugaba mucho cosas con tierra y balones y cosas, siento que por lo menos eso fue lo que me dijo mi maestra, que mi algodón estaba tan sucio de que lo había manipulado con las manos como de venir recientemente del patio, que había arruinado mi experimento y no salió bien. Siento que tu maestra no tenía mejores explicaciones. No. Tampoco la tendremos aquí porque pues no sabemos qué pasó, pero te puedes redimir y volver a hacerlo. He germinado muchas plantas Ah, de ok. muchos tipos a lo largo de los años en macetas, Pero en en frasquito de vaso, Gerber. en frasquito de Gerber no, pero sí usando el algodón. No quiero hablar de qué tipo de cultivos fueron, pero digamos que Mm, experimenté pero los imaginamos. con muchas semillas en muchos medios. Y tengo que confesar que en tierra germinan mucho mejor que en algodoncito con Gerber. Esa Ok. es la realidad. El frijolito tal vez no. A ver, entonces, este experimento escolar pues se trata de la germinación, obviamente, que es como pues la primera etapa del crecimiento de las plantas. Entonces, existen las semillas, como ustedes saben. Las semillas, cuando están en contacto con agua o con humedad, empiezan a absorber esa agua. Eso hace que su parte más externa, o sea, como su cascarita, que es dura en general, pues empiece a aguadar y que lo que hay adentro de la semilla, la magia del interior de la semilla, sale, Brote. germina, brota. Un Ujú. brotecillo, tal cual. Sí o Y sí. entonces estos brotecillos que germinan, bueno, entre tu frasquito de Gerber, pues después, si el experimento continuó, los pasas a una maceta o a una cosa que tenga tierrita, y ahí la tierrita, pues sí tiene más cosas que el algodoncito y el frasco de Gerber vacío, es decir, nutrientes, y empieza Sí, a sí. crecer. Eso es lo básico, y eso yo creo que es la mayor explicación a la que se llega en las escuelas. La única. No hay más. Si es, si acaso. Em, Nosotros vamos a complementar con un poquito de cositas extra, que algunas dirán, ay, qué simple, ya sabía, pero si lo piensan bien, seguro no sabían tanto. Por ejemplo, ¿qué es una semilla? Esas que de repente nos comemos semillita de girasol, semillita de calabaza, nos Frijol, comemos tal cual, nos la frijol, pasamos comiendo semillas. escupimos semillas cuando comemos sandía. Semilla. Las semillas son la etapa embriónica del ciclo de vida de las plantas. Y la mayor parte de ellas tienen tres partes. El embrión como tal, el endospermo y la cobertura de la semilla.
El embrión, pues es la plantita bebé, que tiene su raicita y su tallito y unita o dositas hojitas chiquitas que van a ser nutridas por la otra parte, que es el endospermo. Que están Sí, literal como fetosemilla. O sea, si abres una semilla que se puede ver a la mitad, están como dobladitas como fetos de ingeniero platitas, semilla. Ajá. todo está dobladito. Sí, 100%. La parte nutritiva de la semilla, de lo que se va a alimentar esa plantita conforme vaya creciendo en esta primera etapa, es el endospermo. Y generalmente consiste en una combinación de almidón, de aceite y de proteína. Por eso son tan nutritivas las semillas, porque tienen todo lo que necesita una plantita para crecer. Y por eso si tú te la comes tienes muchos nutrientes deliciosos. Y al final todo esto está cubierto por una capita protectora que permite que las semillas se mantengan viables por largos periodos. Cuando las semillas están expuestas a las condiciones adecuadas que tienen que ver con la temperatura, el agua y el oxígeno, empiezan a germinar. Como ya dije, pues primero absorben agua un montón y súper rápido, que hace que se hinche la cubierta y que esta hinchazón la empiece pues como a romper y a hacer aguadita. Esto tiene que ocurrir también a una temperatura adecuada, o sea, la temperatura adecuada para la semilla. Esta fase de hincharse de agua se llama imbibición. Y luego empieza el proceso de activación del crecimiento de lo que hay ahí adentro, que es por enzimas que hay adentro de la semilla. Entonces, semilla lo que hace es que por las pistas ambientales que hay afuera, prende como diferentes procesos fisiológicos y entonces de esa manera empieza a respirar y a producir proteínas y a metabolizar el alimento que tiene el endospermo. Entonces, esta fase ya es la fase de germinación. A partir de ahí, las células del embrión empiezan a crecer, obviamente, porque no se va a quedar de ese tamañito siempre la misma plantita feto ingeniero. Cuando empiezan a crecer, pues la capita protectora de la semilla se rompe y lo que sale primero es, niños, la raíz. Sí, muy bien, porque la raíz necesita empezar a absorber las cosas que están en el suelo para que lo demás pueda seguir creciendo una vez que ya el endospermo dio de sí. Después, lo que empieza a brotar es el tallo y pues en el tallo están las pequeñas hojitas. Las pequeñas hojitas. Las primeras hojitas, que son los cotiledones, porque son Cotiledones. hojas especiales. Ajá. Luego, entonces, como ya está el primer brotecillo tan bonito, hay luz del sol. Entonces, este luz del sol es importante no nada más para que la planta haga fotosíntesis, sino porque la luz del sol calienta, entibia el suelo. Entonces, la temperatura es otra de las pistas que tienen las semillas para empezar a germinar. Así que por eso se pone en la ventana el frasquito de Gerber, no para que le dé la luz a la semilla. Cuando está hecha semilla, pues le vale la luz, ¿no? Lo Piensen que que le está en la, importa es claro, la está en la temperatura. tierra. Sí, o O sea, sea, sí está en el frasco de Gerber, no está en la tierra, pero si estuviera en, normal, está en claro, la tierra. Ajá. exacto. Entonces, bueno, empieza la plantita embriónica cuando ya brotó, pues a crecer, a desarrollarse, y estos cotiledones, que son las primeras hojitas que ya trae el fetoingeniero semilla, son los que empiezan a absorber los nutrientes y el agua que le está dando su raíz tripita que le salió primero. Ya esos cotiledones, pues son los que hacen la primer fotosíntesis y empiezan a producir la comida de la planta. Güey, la primera raíz es como una tripita. Estaba Es tomando un una trago de café tripita. y casi lo es como. Sí te vi. Porque es que sí parece. Sí, es Es una como, pues tripilla. sí, como una Ujú. tripilla. Sí, 100%. Em, Ahora, es muy loco lo especiales que son las semillas. Creo que no se hace el suficiente énfasis en todo esto que mencionaba Elita, de las pistas que tiene la semilla para saber que ya es momento de germinar y cómo puede permanecer sin germinar, pero perfectamente viable, aun cuando haya un periodo larguísimo, por ejemplo, de sequía, que esté haciendo un calorón pues que nunca podría sobrevivir la plantita en sí, temperaturas al punto de congelación. La semilla puede sobrevivir todo eso y seguir viable para que cuando haya buenas condiciones ambientales,
la planta germine y duran muchísimo tiempo, cosa que las hace pues estructuras realmente únicas, sobre todo considerando que adentro hay un embrión que es súper delicado y comidita que se tiene que mantener también en buen estado para poder alimentar al embrión cuando sea momento. Entonces, esta capa protectora las hace como verdaderamente especiales. Sí, ¿cuánto tiempo pueden estar? Pues les vamos a contar de eso al rato, pero tipo 32,000 años. Ajá, es muy Entonces, bueno, loco. sí, la etapa final de la germinación de la semilla, pues ya las células de la semilla son activas metabólicamente y ya más bien es una plántula, ¿no? O sea, empieza a crecer, el brotecito empieza a hacerse más grande, más largo y a producir hojas ya verdaderas, ¿no? No los cotiledones. Además de agüita, eso sí, tal vez se lo explicó a usted su maestra. La semilla necesita oxígeno para germinar. O sea, el oxígeno sí es una fuente súper importante y esencial de energía que la semilla ocupa para crecer. Se requiere básicamente para que se hagan todas las funciones metabólicas de la semilla, se requiere para hacer respiración aeróbica y todo esto pues tiene que pasar aun cuando no haya hojas verdes ya presentes en la planta, con esos pequeños como cotiledoncitos chiquitos, pues no es suficiente. Entonces, ¿de dónde saca oxígeno la planta para esta etapa temprana de su desarrollo? De los poros de las partículas de tierra. Por eso cuando uno planta una planta, tiene que asegurarse que su tierra no esté toda pelmazada y que haya como pues espacio donde haya oxígeno para que las raicitas tripa puedan tomarlo. Ahora, si plantas demasiado profundo la semilla, por ejemplo, también ya no va a tener este oxígeno. Entonces tiene que tener pues la tierra como aireadita. Por eso te venden como que también tu tierra de hoja, porque eso permite que se hagan bolsitas de aire de donde la planta puede tomar mucho oxígeno. Eso sería lo que yo pensaría que tendrían que explicarse como mínimo en la escuela, no sé si pase. Lo que vamos a explicar ahora es el siguiente nivel para los ñoños y ñoñas. Eso sí, no Esto estamos sí esperando dudo. que a nadie en la primaria se lo expliquen, porque además No. esta práctica es muy en los primeros años de primaria. O sea, las Yo lo bendis hice en están el kinder. chiquitas. O Ajá, sea, justo. probablemente después en la primera también, porque eso, la repites y la repites. Entonces sí, esto no es una cosa que estamos esperando que se les explique a nadie. Todo bien. La magia de la germinación, como le llamaremos de ahora en adelante, pues sí, requiere muchas cosas. Por ejemplo, genes. O sea, genes que su función es que la semilla comience a germinar cuando están las condiciones adecuadas. Entonces, a ver, desde hace mucho se sabe que hay dos hormonas de las plantas que justo tienen un papel súper importante en regular cuando la semilla empieza a germinar. Son el ácido abscísico, que lo que hace es que bloquea la germinación, y las giberelinas, que lo que hacen es que promueven la germinación. Entonces, digamos que es como una danza entre el ácido abscísico y las giberelinas para ver en qué momento se germina. Güey, todo es una danza en las clases de biología. Siento que Ya la sé, cosa de la danza es, ya no sé. manches, se usa bien seguido. También en las cosas cósmicas. O sea, Sí, la como danza de los como la astros. danza cósmica. Ay, Ajá. no. Bueno, pues sí, esta danza hormonal es súper importante y no se entendía hasta hace relativamente poco porque ustedes saben que hay muchas cosas que damos como de, ok, qué bueno que esto pasa, no nos interesa todavía o todavía no sabemos muy bien por qué y no tenemos las herramientas para averiguarlo, pero qué O sea, chido. sí se entendía, pero no se entendía bien los genes, ¿no? Exacto. Ajá. Y recién hubo investigaciones que nos permitieron ya comprender de manera más detallada el mecanismo a partir del cual estas hormonas controlan la germinación, sobre todo en respuesta a la calidad de la luz, que es algo muy importante. La luz tiene que ser de intensidad adecuada, que produzca también temperatura adecuada, etcétera. En esta investigación, lo que vieron es que hay una proteína que se llama MFT, que es un componente clave que interpreta e integra las señales de la danza entre el ácido abscísico y las giberelinas y que hace que las semillas no germinen si no hay luz, o sea, si están en la oscuridad y no hay las condiciones lumínicas suficientes. No puedo dejar de pensar que se llama MFT en inglés, y entonces pienso en los NFTs Sí, y me pero da esto sí risa. sirve, no como los NFTs. Esto no es una estafa.
Oye, yo tengo amigos que se volvieron ricos con NFTs. Aún no lo entiendo del todo, pero bueno. Los primeros Ajá. 15 días, porque después Tú todo los perdió conoces. valor. No, güey, viven de eso actualmente. Sí, creo, no sé, tampoco son ya tan mis amigos. Mm, Pero tienen más dinero que tú y yo. Gracias a malditos, eso. malditos, los odio. Ajá. Entonces, Bueno, bueno, el gen MFT está regulado por la luz, no solo la luz en general, sino la calidad de la luz. Y MFT también recibe señales de las giberelinas y del ácido abscísico. Cuando hay condiciones oscuras o medio oscuras, o sea, sombreadas, lo que hace el gen MFT es que produce la proteína MFT y entonces esto regula la germinación porque entonces como que sirve como un switch que bloquea, o sea, apaga genes para prevenir el crecimiento. Es decir, si ve el gen, o sea, bueno, siente el gen que no hay luz suficiente, produce proteína y la proteína bloquea a otros genes que hacen que ya no pueda crecer la plantulita. Entonces eso hace pues que la germinación no ocurra la magia de la germinación cuando las condiciones de luz no son las adecuadas. Es decir, que no va a haber luz suficiente para que cuando salga el embrioncillo pueda crecer. este es un mecanismo muy sofisticado que evolucionó en las plantas. O sea, es básicamente la clave que les permite a las semillas sobrevivir en la tierra por muchos años para que cuando el momento sea correcto, por ejemplo, cuando se cae un árbol en el bosque y las semillas entran en contacto con el piso, o qué sé yo, o la tierra por alguna razón tiene un recambio, entonces las semillas que quizá llevaban enterradas quién sabe cuánto tiempo, dicen, es mi momento, voy a germinar por fin. Y germinan, no importa cuánto tiempo haya pasado mientras las condiciones sean las adecuadas. La magia de la germinación. Otra de las cosas que se han descubierto últimamente es cómo la temperatura es otra de las pistas súper importantes para las semillas para germinar. Porque, a ver, cuando hay una semilla, o sea, una semilla, pues sí, una semilla, las semillas en general, sobre todo como las semillas que recientemente se formaron, están en una etapa como dormiditas, o sea, están dormantes, no pueden germinar, tienen que pasar cosas, cosas como el tiempo, que a veces pueden ser algunos días, pero a veces pueden ser Ajá. meses, o sea, depende de la especie. Y entonces, cuando pasa este tiempo, las semillas despiertan de estar como en esa etapa de dormidas y justo ya tienen cuando despiertan esa capacidad de germinar. Generalmente, porque entonces ya pasó, o sea, el tiempo pasó y también pasó pues las estaciones del año y están en una estación que es favorable para que justo la plantulita pues pueda crecer. Pero las semillas que justo ya están en esa etapa activa, igual no es que a fuerzas tengan que germinar, sino que tienen la capacidad, pero hay algo así como que dicen, en este momento está chido o en este momento no. Si la temperatura es muy alta para ellas, aunque tengan la capacidad de germinar, no van a germinar. Entonces, este mecanismo, que es por represión por temperatura o termoinhibición, tiene una regulación, se ha visto, que es como muy, muy específica. O sea, si hay variación de entre 1 y 2 grados centígrados, eso puede hacer que las probabilidades de que las semillas germinen bajen muchísimo y que justo las semillas no germinen. Ahora, para entender estos mecanismos mediante los cuales la temperatura inhibe o fomenta la germinación, la magia de la germinación, los científicos expertos en el tema han estado como metiéndose en como mapear todos los fenómenos que se sabe que ocurren en el desarrollo de las plantas jóvenes y también empezaron a ver qué pasa en las plantas que sí siguen siendo jóvenes, pero ya no nada más en el momento de que se genere el brotecito, sino como en los primeros momentos del brote ya estando pues, como un poquito más formado. Porque pues es un proceso larguillo. Entonces, lo que se ha visto es que sí, que las semillitas sí perciben los cambios de temperatura y que pequeños cambios de temperatura promueven o bloquean la germinación. Entonces, esto es una adaptación que se parece a cuando la planta ya es planta, ¿no? O sea, cuando ya hay una planta grande y entonces de repente le construyen un edificio al lado o crece un árbol muy grande a un lado de ella, el chiste es que le da sombra.
Entonces, lo que hace una planta cuando hay una sombra muy grande a un lado de ella es que empieza a alargarse. Seguro lo han visto cuando cambian de lugar a una planta en su casa y la ponen en un lugar donde ya no le daba tanta luz. Empieza, pues sí, como a estirarse, a crecer como para escapar de la sombra y llegar a un lugar donde le dé más luz y entonces pueda hacer fotosíntesis. Esto, o sea, esto que estoy contando está mediado por una proteína que es sensible a la luz y la temperatura que se llama fitocromo B. Entonces, el fitocromo B lo que hace es que normalmente actúa como algo que bloquea o pone freno al crecimiento de las plantas. Cuando hay un incremento de 1 o 2 grados de temperatura, entonces se inactiva el fitocromo B y esto hace que el crecimiento pues se pare también, ¿no? O sea, no crezca tanto una planta. Por lo tanto, cuando eso no pasa, o sea, cuando está más frígito, pues el fitocromo B sí está activo y la planta empieza a elongarse y crecer. Ahora, a estos investigadores les dio la curiosidad, y seguramente también les dio a ustedes, de, pues este fitocromo B, si tiene tanta importancia en la planta adulta, ¿tendrá algo de importancia en la planta durante su germinación? Y para averiguarlo, lo que hicieron los investigadores fue hacer una disección de las semillas para separar los dos tejidos que viven adentro, el embrioncito y el endospermo, o sea, la parte de la que crecerá la planta y su comidita. Y a diferencia de los embriones que sí crecieron en contacto con su endospermo, estos que crecieron por separado, porque los separaron en esta disección, vieron que cuando crecen sin endospermo, son incapaces de detener su crecimiento aun cuando la temperatura esté muy alta, que es algo que eventualmente va a llevar a que ese embrioncito que está creciendo se muera, porque no pueden crecer en temperaturas altas. O sea, lo que se dieron cuenta es que no es el embrión el que está controlando el crecimiento del embrión mismo, sino que el crecimiento, o una parte al menos del crecimiento del embrión mismo, o sea, de la plantita tal cual, Ujú. lo está dirigiendo el endospermo, que se pensaba antes que era un tejido, pues que nada más servía como para alimentar al embrioncito, ¿no? O sea, como tu lonchecito que le pusieron al embrioncito. Pero no, sí tiene al menos esta otra función que es súper importante, porque si no hay endospermo, entonces el embrión no percibiría las temperaturas que son muy altas y que le impedirían, pues cuando ya está fuera, seguir creciendo. Entendemos que hay gente que se quedó desde hace un ratito en el programa con la idea de cómo 32.000 años. O sea, cómo, no entiendo esa parte que dijeron, ¿cómo puede durar una semilla tanto? Y saben que ya es el momento de contarles la historia de la semilla más vieja que se logró germinar. De gente que no tiene temor a Dios, Pero ¿no? O sea, siento que planta es menos de, ay, encontramos este virus inactivo en Siberia, vamos a ver qué podemos hacer con él. O sea, eso sí es no tener temor a Dios. Germinar una plantita vieja, igual no hay tanta bronca. yo creo que son el mismo tipo de gente. Sí son el mismo. Ajá. Pero pues en estas seguramente lo que había, ¿sabes? Eso fue lo que se encontraron esa vez. Sí son. A ver, en Rusia, donde hay mucho hielo de hace mucho tiempo, además, un equipo de investigación que andaba por ahí paseando se encontraron una semilla de una planta cuyo nombre científico es Silene stenophylla, que es una plantita pues muy cute, la neta, o sea, como con unas florecitas blancas así chiquitas, que es nativa de Siberia. Al parecer, por lo que encontraron a su alrededor, la había enterrado a esta semillita de esta planta una ardilla como la de la película. Güey, una ardilla de la era del hielo enterró esta semilla. Esto pasó en la vida real. Esto pasó en la vida real. Hay evidencia científica que una ardilla de la era de hielo, ay, no puede ser. Una ardilla de la era de hielo fue enterró esta semilla de Silene stenófila cerca de un río que se llama el río Colima. Y entonces, bueno, se encontraron la semilla, le hicieron unos análisis para fechar de qué tan antigua era, y entonces vieron, bueno, no nada más era una semilla, eran varias, ¿no? Que tenían 32.000 años. 32.000 años, es un montón de tiempo. Güey, siento que nunca voy a superar el sí había una ardilla en la era del hielo que enterraba semillas. Que nos encontramos hoy. Y los encontramos hoy. Y alguien dijo, güey, podemos hacerle algo a esta semilla. Obviamente no solamente reírnos de la película, sino vamos a ver qué podemos hacer con ella. Y bueno,
esta semilla estaba muy profundamente enterrada, o sea, la ardilla y el paso del tiempo hicieron un trabajo espectacular en esconderla, porque estaba 38 metros debajo del permafrost y estaba rodeada de cualquier tipo de cosas, que tu capa de mamut, que tu capa de bisonte, que tu capa de huesos de rinoceronte lanudo. O sea, que hayan encontrado esa semilla fue una chambota. Había entonces semillas maduras e inmaduras, que es lo que les decíamos hace rato, ¿no? De etapa inmadura no pueden germinar. Las semillas maduras estaban dañadas porque 32.000 años y huesos de mamut y de rinoceronte lanudo, y también ardilla, ¿no? O sea, la ardilla no la guardó para que ahora la encontráramos, sino se la quería comer. Obvio, como la película, el documental de la Sí. naturaleza de la era del hielo nos lo mostró. Entonces, esto que hubieran estado dañadas, se piensa que pues es lo que previno que germinaran en su momento hace 32.000 años. Sin embargo, las semillas inmaduras que se encontraron también ahí, sí tenían adentro de ellas material viable. Entonces, lo que hicieron, sin temor a Dios, fue extraer el tejido de adentro de las semillas inmaduras y congeladas, ponerlas en unas cajitas de Petri y empezar a ver la magia de la germinación. Crecieron las plantas. Crecieron las plantas, no solo crecieron las plantas, sino que eran idénticas a las que se encuentran hoy mismo de un año de edad, ahí mismo, aunque las florecitas tenían una forma un poquito diferente. No Y solo eso. eventualmente, güey, Exacto. eventualmente dieron semillas nuevas. O Se sea, la planta, reprodujeron. sí, la planta del pasado está ahí como de, ¡yay! Ahora estoy viva de nuevo. Y pues sí es una diferencia de tiempo muy notable comparada con la que se consideraba la semilla más vieja antes germinada, que tenía 2000 años. Era una semilla de una palmera de dátiles que tenía 2000 años de edad y que, a diferencia de esta que había estado enterrada entre permafrost y huesos de millones de animales viejísimos, había estado enterrada en un área seca y fresca que pues igual y se hubiera pensado que estaba fomentando que esa semilla se mantuviera viable. Pero esta guerrera, que estaba en las condiciones quizá más inhóspitas, ahí estaba lista para que esta gente, sin temor a Dios, dijera, podemos ver si está viva y la germinara, güey. Ok, siguiente experimento. Este es uno que siempre quise hacer porque se veía en las películas. Güey, este es el que según yo no hagan en su casa si no quieren que haya un cochinero, porque es muy expansivo. O sea, va a haber suciedad, va a haber que limpiar mucho. Pero ojalá sí lo hagan en las escuelas. Yo nunca lo hice y solo lo veía en las Yo pelis tampoco. gringas y era como, ah, que Y es en la videos de famosa, YouTube. sí, la famosa pasta de dientes de elefante, que también a veces lo hacen como un volcán, dependiendo del colorante que le pongan. Entonces, el experimento consiste en que se forma esta o lava o pasta de dientes de elefante, que es una sustancia espumosa que ocurre por la descomposición súper rápida de peróxido de hidrógeno usando cosas, como por ejemplo yodido de potasio o, en su versión más fácil, levaduras. Ujú. Ok. Entonces, con eso, magia de la pasta de dientes. What you mean, peróxido de hidrógeno. Eso no es agua oxigenada, que es lo que se pone uno para decolorar los vellitos o para limpiar las heridas sin que tarda tanto como el mertiolate. Sí, sí es, Bueno, tal cual sí. ¿qué es? ¿Y por qué? ¿Por qué se puede hacer tanto desinfección como aclaramiento, como pasta de dientes de elefante con un botecito de farmacia? Magia, magia negra. Eh, el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, es un líquido que, como su nombre tan claramente lo describe, está formado por átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, pero que a diferencia del agua normal, que es H2O, tiene una fórmula química H2O2, agua oxigenada. ¡Tan, tan! Y está disponible en diferentes concentraciones que le dan distinta potencia, que la más común y la que puede uno comprar para uso no tóxico es de 3%. Más allá ya puede ser peligroso y tiene que manejarse con cuidado. Pero pues el peróxido de hidrógeno normalito de 3% funciona para un montón de cosas en la vida diaria. Y siempre vienen botellitas oscuras porque la luz descompone el peróxido de hidrógeno. Sirve para muchas cosas oscuras Muchas. como los botes en los que viene, porque ese oxigenito extra hace que ya sea mala, mala para todo mundo.
O sea, nunca tomars, nunca. No, no, nunca, sí. Ahorita les contamos por qué es mala para todo el mundo. Pero bueno, cuando el agua oxigenada peróxido de hidrógeno se rompe por la luz, por ejemplo, entonces se rompe pues en moléculas de agua H2 y moléculas del oxígeno extra ese que tiene, que son O2. Entonces, normal, o sea, si pones agua oxigenada en un vasito, pues esta separación de sus moléculas, este rompimiento, va a pasar poquito a poco, lentamente. Pero se puede hacer que pase muy rápido al añadir a un catalizador. O sea, un catalizador es algo que hace que las reacciones químicas ocurran más rápido, tal cual. Las levaduras Yes. son pues estos hongos chiquitititos, microscópicos, que contienen una sustancia química especial, una enzima, que se llama catalasa, que como su nombre lo indica, puede actuar como un Todo es muy catalizador. transparente hoy. Ajá. Puede Exacto. actuar como un Sí. catalizador que ayuda a romper al peróxido de hidrógeno. Entonces, esta catalasa, esta enzima que se llama catalasa, está presente en pues prácticamente todos los seres vivos que estamos en contacto con oxígeno. Y una de sus funciones, pues, es que justo ayuda a romper de forma natural al peróxido de hidrógeno que es tan malo y por eso existe para que lo rompamos y no lo tengamos. O sea, es malo cuando existe como naturalmente y no para desinfectar heridas, porque no se confundan. Tiene funciones que usamos a Sí. propósito eso para cosas que no están mal, pero que esté en nuestro cuerpo adentro No, no todo está chido. mal. Sí. Y Ajá. además, cuando igual lo compras Ok. en la farmacia, viene en una concentración súper leve. O Mega sea, bajita, sí, sí, 3% sí, justo. sí, Es sí, nada. peróxido de hidrógeno sí es peligroso. Ajá. Sí, sí, nunca usen una concentración más alta que el que está en la farmacia y nunca Ujú. se lo vayan a tomar, nada. Bueno, cuando ustedes mezclan la levadura con el peróxido de hidrógeno, lo que van a ver es que van a empezar a salir burbujitas, porque se está descomponiendo a agua y oxígeno gaseoso, y el oxígeno gaseoso forma burbujas. Estas burbujas normalmente escaparían del líquido y se tronarían, como todas las cosas que burbujean en la naturaleza, pero en el experimento de la pasta de dientes de elefante, que es añadir a peróxido de hidrógeno mezclado con jabón para trastes, un poquito de levadura, ya no se evaporan estas burbujas, porque el jabón para trastes añade tensión superficial extra. Y esta tensión superficial extra permite que las burbujas se queden atrapadas en vez de liberarse a la atmósfera y lo que hacen es crear espuma y mucha espuma y muy rápido, que es como esta cosa que parece que como empieza a burbujear y parecería como si un gigante estuviera exprimiendo su tubo de pasta de dientes en cantidades gigantes. Por eso le dicen pasta de dientes de elefante. Me Ujú. muero de ganas de hacerla, creo que la voy a hacer para redimir a mi niña Según yo, interior que nunca la hizo y la vio en todas las películas noventeras. según yo es muy fácil, pero sí en un patio. Tú tienes patio, hagámoslo en el patio. Sí, sí, sí. Y me invitas, porque yo tampoco la hice nunca. Cuando vayamos a la que Sofi te acompañe a la misión de la del descubrimiento paranormal de Valle Bravo, al día siguiente hacemos experimentos. Es Va. una visita amiga completa. Ajá. Entonces, ese es el experimento, sí, y esa es la explicación del experimento. Pero ahora, la reacción que está ocurriendo, o sea, la catalasa rompiendo el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, ocurre en la naturaleza en un montón de cosas. Como ya les dijimos, por eso existe la catalasa. Claro. Porque el peróxido de hidrógeno es muy malo para las células, por eso lo usamos para desinfectar. O sea, es un agente que daña a las células, pero al mismo tiempo lo producen las células. O Vaya sea, paradoja. ajá, como que el metabolismo normal de los organismos aeróbicos, o sea, los que estamos en contacto con oxígeno, o sea, nosotros y un montón más, produce peróxido de hidrógeno, que es que mata células. O sea, producimos algo que nos mata. Sí, como tantas otras cosas que hacemos. Humanos. Entonces, cuando hay una producción excesiva de este tipo de cosas que nos hacen daño, como por el peróxido de hidrógeno, esto lleva a una cosa que se llama estrés oxidativo, que es muy malo, ahorita les explicamos por qué, y que puede llevar a enfermar o a muerte celular, tal cual. Sí,
Al parecer, el metabolismo del oxígeno en nuestros cuerpos tiene un montón de subproductos que no son buena onda para nuestras células. Es ahí donde ha habido tanta charlatanería en el mundo de los suplementos. Y es donde entra la explicación Y del justo, cosmético, y del y del cosmético. cosmético. Ujú. Es donde entra la explicación del estrés oxidativo y de los radicales libres y sus archienemigos, los antioxidantes. Star Wars del estrés Celular. oxidativo, güey, celular, mil. A ver, sí tiene sentido. Probablemente lo que nos venden no previene nada, pero sí tiene sentido porque sí, en nuestros cuerpos pasa algo que se llama estrés oxidativo cuando hay una perturbación en el equilibrio que hay naturalmente entre los radicales libres, que son tipos de cosas producto del oxígeno que reaccionan muy fácilmente con lo que está a su alrededor, y otras moléculas que lidian con estos radicales libres y nos defienden de ellos, que se llaman antioxidantes. Cuando hay muchos radicales libres en el cuerpo y no hay suficientes antioxidantes para deshacerse de ellos, entonces entramos en estrés oxidativo. Y esto es un problema porque los radicales libres, como nos lo vende L'Oreal, sí dañan a nuestras células y nos causan envejecimiento y enfermedad. Y esto pasa porque desencadenan reacciones químicas grandotas en tu cuerpo porque reaccionan muy fácilmente con otras moléculas. Y estas reacciones que pasan, como tienen que ver con oxígeno, se llaman oxidación. Me encanta que se llamen radicales libres, A mí porque también. sonaría a que es algo en lo que estarías a favor, o sea, como estoy No, del lado de ustedes, radicales libres, pero no, como, aquí sí son los malos. como los estudiantes de las universidades gringas que pelean pro Palestina y están Ajá, en libertad en vez de en la cárcel, son radicales libres. ajá. Pero estos son Pero malos. no, aquí sí son malos. Adentro del cuerpo Sí, los son radicales libres sí son malos. Y muy los malos. antioxidantes, que Son pues buenos. justo lo que hacen es que previenen que oxiden, que es lo que hace la maldad, son buenos. Entonces, en qué cosas ocurren, en qué tantas cosas del cuerpo las células producen peróxido de hidrógeno y entonces hay posibilidad de que haya radicales libres y por lo tanto necesidad de la catalasa? Güey, Pues en entra aquí como el GIF de muchísimas cosas. ¡Woo! O sea, muchas sí, cosas, ¡iu! Me muchas encanta cosas. ese. ¡Woo! Eso sí, eso sí, eso sí. Por ejemplo, pues la respiración celular, ahí nomás. Entonces, a Sí, ver, durante la cualquier respiración cosa. celular aeróbica, las células producen peróxido de hidrógeno como un subproducto. Entonces llega la catalasa y ahí rompe el peróxido de hidrógeno y previene hasta cierto punto, porque no todo lo puede hacer también, pues el daño. La respuesta inmune, ¿qué tal? Cuando actúa nuestro cuerpo para prevenir otros daños, hace daño. ¿Por qué? Porque las células que fagocitan a las cosas que entran a nuestro cuerpo, es decir, que se las comen y se deshacen de ellas, como los neutrófilos y los macrófagos, generan peróxido de hidrógeno como parte del proceso como de respiración, como de como respirar rápidamente para hacer la actividad de matar a los patógenos que invaden. Y pues estas células, por fortuna, también tienen catalasa, que ayuda a controlar y como desintoxicar de este peróxido de hidrógeno para que las células no tengan estrés oxidativo. Algo similar ocurre con las plantas, con sus mecanismos de defensa, porque producen peróxido de hidrógeno, tal cual sus células, como una molécula señal en respuesta del ataque de los patógenos. O sea, llega un patógeno, empieza a hacer daño y empiezan a producir así literal. Aquí no es su producto, lo producen para avisar que hay algo que está ocurriendo que no está chido. Entonces, la catalasa en estas plantas lo que hace es ayudar a regular los niveles de peróxido de hidrógeno. Las bacterias cuando hacen sus procesos normales, ya saben, como para cosas como vivir, producen catalasa porque están produciendo un montón de peróxido de hidrógeno en todos sus procesos metabólicos, o que las células inmunes, para tratar de matarlas, hicieron también como mucho enviarles dióxido, como peróxido de hidrógeno, y entonces ellas dicen, no, me defiendo, catalasa. Mucho catalasa y reacciona ahí. Incluso cuando ya te mueres, también se produce peróxido de hidrógeno. O sea, la descomposición de la materia orgánica produce peróxido de hidrógeno. Pero Entonces, en ella, los ahí ya qué ecosistemas, más da, güey. no, no, o sea, tienes un ambiente todo envenenado, O pues. sea, claro, para los demás, pero para una ya que ya No, fue, ya, tú que ya. ya fue. Ajá. Sí, sí. Entonces,
en los ecosistemas en donde hay mucha materia en descomposición, por ejemplo, en el suelo o en el agua, hay microorganismos que producen un montón de catalasa para descomponer el peróxido de hidrógeno que se está formando porque hay materia en descomposición. Nuestros glóbulos rojos, bueno, hay producción de peróxido de hidrógeno a partir de nuestras actividades metabólicas o por fuentes externas que lo traen a nosotros, y los glóbulos rojos no pueden ser dañados por este peróxido. Entonces, tienen catalasa para que la hemoglobina y otros componentes celulares que tienen estén protegidos. Imagínate si no, Y hay más. hay Entonces, más. esta reacción de la pasta de dientes de elefante ocurre en mini, en nuestro cuerpo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ujú. Bueno, pasando al siguiente, ¿qué calor hace? Siento que nada me vendría mejor que poder producir heladito en cuestión de minutos. Sabemos cómo. Este es un experimento que solo hice el del frijol, ya les Yo dije. también, yo también, yo también. No estás Creo que sola. en todo Ah, México. no, y espera, mi maestra en secundaria nos hizo abrir animales. A mí en la fac, sí, qué horror. Pero bueno, el experimento del helado, cómo hacer helado en bolsita en cuestión de minutos, porque solo se tienen minutos para estos experimentos en general. ¿En qué consiste? Se combina en una Ziploc crema, azúcar y algún saborcito, como por ejemplo vainilla, en una Ziploc chiquita. Y luego en una Ziploc más grandota se pone hielo y, muy importante, sal de grano. Entonces metes la Ziploc chiquita en la Ziploc grandota y empiezas a menear chido, Chido. como por 10 minutos, hasta que de repente ya ves que la Ziploc chiquita tiene helado, tal cual. Ese es Magia, el experimento. La magia, magia magia del pura. helado. Ujú. Aquí el componente clave es la sal. La sal que Alita mencionó, sal de grano, no tiene que ser fina, puede ser ahí una cualquiera que usted compró porque no va a aportarle ese sabor exquisito a su helado. No, la sal está ahí porque si le añades sal al hielo, bajas el punto de congelación del agua. El agua normal sin sal se congela a 0 grados, como bien sabemos, pero cuando le pones sal, este punto de congelación baja, que quiere decir que el hielo se puede derretir a una temperatura más baja. Pero este es un proceso que para ocurrir requiere calor. Y en este experimento, ese calor que se necesita para que la sal haga su magia con el hielo viene de la mezcla de helado que está en la Ziploc más pequeña. Este calor pues, se absorbe de lo que está alrededor del hielo, ¿no? Y en este caso, lo que está alrededor del hielo es la mezcla de helado. Esta mezcla, por lo mismo, tiene un bajón de temperatura porque le está robando el otro proceso químico todo su calor. Y la mezcla de cremita con cositas, cuando baja esta temperatura, deja de ser líquida y se convierte en heladito. Es la misma lógica de cuando echan sal en los lugares donde cae mucha nieve para que se derrita la nieve. Sí. Ujú. Ujú. Entonces, a ver, cuando la temperatura baja de 0 grados y hay hielo, los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua se vuelven más fuertes. Entonces, estas moléculas empiezan a como moverse y acomodarse de una forma diferente en una estructura cristalina, y es cuando entonces las cosas bueno, cuando el agua se congela, justo una estructura cristalina. Claro. Cuando la temperatura está arriba de 0 grados, este hielo se transforma otra vez en líquido porque los enlaces entre las moléculas de H2O se vuelven pues como más light, o sea, como que se aguadan, y entonces la estructura se vuelve más fluida. Esto hace la sal. Cuando le aplicas sal al agua, pues ustedes lo han visto, se disuelve la sal y se separa en iones de sodio y iones de cloro que perturban los enlaces que unen a las moléculas de agua y los aflojan, como lo mismo que haría el subidón de temperatura. Y cuando se aflojan estos enlaces de hidrógeno, el hielo se derrite en agua, tomando calor del alrededor. Ujú, ujú. Entonces, no es la única magia que pasa en este experimento, porque No. bueno, esa reacción, como dijo Leonora, absorbe calor y entonces lo absorbe de la bolsita donde hay cremita y así, que hace que se enfría más. Ujú. Pero también lo estás moviendo mucho. O sea, estás Sí. haciendo shake, 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 shake. Shake, Y shake, shake, ti, ti, entonces, ti, ti. ese Shake, sí. shake, shake, ti, 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 Shake, ti. shake, Shake shake, that shake. booty, shake that Shake that booty. booty, shake, 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 ti, 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 ti. Un rolón. Entonces, este shake, shake, shake también tiene algo que ver, porque lo que hace es que incluso si la mezcla esta de cremita se está enfriando un montón,
también está incorporando aire, lo que hace que la textura, que es algo muy importante en el helado, pues sea Muy. la textura que tiene. Tiene un Porque, bloque ahí, ujú, como una o, bola congelada o sea, dura. que no sea un hielo, exacto, Ajá, o que no sea como un líquido frío y ya, como a veces se pone el helado cuando lo tienes mucho tiempo en el congelador. se sabe, se sabe. Ajá. Esta magia es la magia de la emulsión. O sea, muchas de las cosas que comemos están delis porque son emulsiones. Las Mm. emulsiones son combinaciones de dos líquidos que normalmente no se mezclarían, sino que más bien un líquido se dispersaría dentro del otro, pero sin mezclarse. O sea, como en Esto, un panecito con mantequilla, pero en vez de panecito tienes un líquido y en vez de mantequilla es otro, como que lo dispersas. Ajá. güey, quiero ahora muchísimo un pancito con mantequilla caliente que se está así, Deli. chale. Wow, se me antojó más que el helado, güey, lo describiste. No sé, es que bueno, en el helado, las partículas líquidas de grasa, helado de leche, no nieve. No, no, Very helado. Ujú. important, Sí. helado de leche. En este helado, las partículas líquidas de grasa, que se llaman glóbulos de grasa, están extendidas como la mantequilla en el pan, en esta mezcla de agua, azúcar y hielo, junto con, y esta es la clave, muchas burbujas de aire. O sea, si tuvieras heladito de crema en un microscopio, verías que es poroso. Tiene bolsitas. Lo puedes sentir con tu lengua. Sí, se puede sentir Según con yo, su como, lengua. Obvio, y se obvio. empieza a derretir. 100%. El helado está lleno de bolsitas de aire y cada una de estas bolsitas, si bien son muy chiquitas, o sea, una décima parte de un milímetro, son importantísimas porque hacen que el helado no sea ni un líquido ni un sólido como tal nada más, sino que sea una espuma. Uf. Es una espuma como lo es la crema batida, como lo son los malvaviscos, como lo es el merengue, sobre todo el merengue como que es todavía, que no está sólido como un merengue que te comes y masticas, sino como lo que Ay, está arriba del pay de limón. Mm, amo las merengue. espumas. Güey, Amo las las espumas espumas muy son... cañón. Y el helado es una espuma. Sí. Entonces, en este tipo de mezclas, las emulsiones, sucede, sí, las emulsiones en general, Sí. pues sucede lo mismo que cuando mezclas agua y aceite. El agua y el aceite, hasta hay dichos, no se mezclan, pero si los agitas lo suficiente, shake, 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 nos shake, falta ese shake. refrán, nos Shake, falta el shake, shake. complemento del refrán, Shake that porque si los boom. shakeas suficientemente, sí se logra esparcir las gotas de aceite sobre el agua como la mantequilla sobre el pan. Claro que eso no dura para siempre porque lo dejas ahí un rato y se vuelven a separar y se forman dos fases. El chiste es el shake. El chiste. Y para que el helado se mantenga el helado espumoso, cremoso, con bolsitas de aire durante más tiempo en su estado de emulsión y no se separen sus componentes, se le añade algo que se llama emulsionante, que son sustancias que tienen la capacidad de distribuir de manera uniforme una sustancia en otra y mantiene que esto se quede pegado, o sea, que no se separen, sino que son como una especie de pegamento porque tienen en su estructura una parte que es hidrofílica, o sea, que tiene afinidad por el agua, y otra parte que es lipofílica, que es decir, que tiene afinidad por las sustancias graves. Entonces está ahí agarrando las dos y diciendo, ni de pedo se va a separar este helado, tiene que ser siempre delicioso. Y lo es durante mucho tiempo, aguanta súper bien. Sí, hasta que no. Yo tengo Así varios lados ahí no, bueno, que güey, que ya valió. o sea, no, pues no es para siempre. El Es congelador que da el de sí las congelador, cosas. el congelador es el lugar al que van a morir mis cosas. Güey, yo también tengo eso. Sí, Tengo porque toppers que además, están es que además las cosas en el congelador se vuelven como más opacas. Porque misteriosas. hielito, porque lo metiste en una bolsa, en un Sí, topper, cambian su textura, entonces ya no sí, sabes qué es no y es como sabes. de, ay, chale. Es la ruleta de las obras. O sea, si vas Sí. a ser congruente con que congelaste para que te dure más tiempo, tienes que bancarte el descongelar y comerte lo que sea. No importa qué, es un volado, güey, vas a agarrar ese Según yo topper. ya pues, te puedes etiquetar, Bueno, pero no lo puedes, hacemos, pero pero no no lo lo hacemos, hacemos. pues, Y pero no lo entonces hacemos. es la ruleta. Y güey, a veces yo he abierto
una sopa y a veces ha sido salsa de pasta y es como de, bueno, pues viva la vida loca, güey, así de, esto es lo que hay. Podemos, pero no hacemos como tantas cosas. Podríamos vivir en un mundo sin emisiones de carbono, pero no. No queremos, no queremos. Hoy podría ser viernes, pero no. Güey, si nos organizamos, hoy sería viernes. Yo creo que podemos dejar este programa hasta aquí y tener una Bien, segunda parte con dos experimentos que están increíbles, que nos hacen falta. me encanta, güey, este programa siento que me hace volver a la infancia para tener envidia a gente que vive en mejores escuelas, O sea, en Estados Unidos. por ejemplo. Pero sí, el próximo miércoles les publicaremos la segunda parte de este episodio de experimentos de laboratorio escolar y les daremos también el pilón para Patreons, que en lo que vamos a hablar es por qué es importante hacer todos estos experimentos en la escuela, a diferencia de lo que nos pasó a muchos de nosotros en los 80, que es que simplemente no había ni presupuesto, ni tiempo, ni ganas. Por qué y cómo? Sí, Porque no nada más es hazlo y ya, sino no, hay un más que hacer. Ujú. exacto. Entonces, patreon.com/mandarax. Vayan haciendo el trámite de hacerse nuestros patrons desde ahora y escúchenos la próxima semana para esta segunda parte. Adiós. Adiós.